Buenos días, sean bienvenidos todos. Saludamos a las personas que en un futuro van a ver la predicación para que nuestras vidas sean nutridas por la palabra de Dios. Vamos a orar. Siempre es un buen día para honrar a Dios. El domingo no es un día, y lo he dicho varias veces, para que la gente haga lo que mejor le parece. Dice, 6 días trabajarás y el séptimo día es para Jehová tu Dios. Y hoy en la mañana tuve una pequeña disertación con una persona que se quería salir con la suya y dice, bueno, ¿por qué no otro día? Porque es el día del Señor. Ni tú, ni yo, ni nadie lo va a cambiar. Él ordenó este día por cuanto fue su resurrección el domingo. Y el domingo es donde la gente creyente se reúne, ¿verdad? Para escuchar su voz a través de la exposición de la palabra de Dios. No es tan complicado comprender que no es que nosotros impongamos nada. El único que tiene el poder y la autoridad es Dios, para decir cuándo y cómo me van a adorar, ¿verdad? Vamos a orar para adorarle, ¿sale? Amado Dios, pues, un honor poder servirte, un honor poder compartir tu palabra y agradecerte que estamos reunidos, dispuestos, no solo a cantar himnos, a comprender la letra, a que se alegren nuestros corazones por tu presencia, a que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos diste vida. Por eso nos reunimos y nos congregamos continuamente. No nos cansamos de darte las gracias por haber transformado nuestras vidas. Eres lo mejor y lo más importante que hay en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por traer a cada persona. Dispón de sus corazones, obra en ellos, hazles bien con tu palabra. Usa tu poder para derribar nuestros pensamientos, nuestros argumentos, y que solo tu palabra se establezca en nuestro ser. Tu palabra es la lámpara, tu palabra es la guía para nuestras vidas. Tú has dicho, solo tú tienes palabras de vida. Nosotros, los seres humanos, la psicología, no tienen palabras de vida. Las palabras de vida las encontramos en las Sagradas Escrituras. Gracias porque diriges nuestras vidas, porque nos consuelas, porque nos animas en medio del dolor y de la angustia. Hace tanto bien tu palabra a nuestras almas. Como dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, nútrenos, confórtanos, consuélanos, dirígenos con tu palabra. Te damos las gracias, oh Padre, por este día tan importante, donde nos permites reunirnos y congregarnos y poner nuestros corazones en tu disposición, Señor, para que tú obres en conformidad a tu gracia común. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias. Amén y amén. Amén. Los himnos 6, vamos a cantar el himno 661, por favor. Ven y glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna
la redención. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificar a Dios, en Cristo gracia dar. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Eres el Salvador. Amén. No vamos a analizar el himno, solo brevemente, cuando dice el autor, que se desprende del Salmo 86, venid glorificar a Dios. El salmista no está pensando que todas las personas estén en sus casas, con sus familias, individualmente cantando himnos. El salmista tiene en mente que el pueblo de Dios se congregan, como dice en Segunda de Crónicas, ¿para qué? Para que a una sola voz le adoremos, ¿verdad? Por eso dice, venid glorificar a Dios. Creyentes del Señor. Los que no son creyentes, ¿tú crees que quieran glorificar a Dios? No hay relación, no hay salvación. No, el sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Ahora, también habla de una doctrina escatológica. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Escatología pura. Y eso que era en el Antiguo Testamento. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Más teología, ¿verdad? No hay una dualidad como muchos intentan destruir la triunidad de Dios. Vamos a cantar el himno 685, por favor. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida
menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber. Al cada día en ti permanece. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber. Al cada día en ti permanece. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber. Al cada día en ti permanece. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti.
Vamos a cantar el himno 684, por favor. Oh gran Dios Santísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su Evangelio me salvó. Gran Dios. Oh gran Dios Altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su Evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame.
adoración. Tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Amén. Vamos al último himno. 672, por favor. Himno 672. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. En ti se goza, en ti se alegre todos los que te buscan, repitan sin cesar, cuán grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan, repitan sin cesar, cuán grande es nuestro Dios.
nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Abramos las Sagradas Escrituras en Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, bájale un poquito, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Verso 10 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10 al 17. Dice así: Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Iba a empezar de una manera distinta, pero voy a empezar por donde no quería empezar, pero donde es conveniente. En el verso 14 dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo todavía va en el 16 para clarificar lo que está intentando transmitir a su audiencia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Timoteo, toda. No solo una parte que te conviene o que te convence. Toda la escritura está inspirada por Dios. Dices, ¿por qué Pablo le dijo eso a Timoteo? Para ti y para mí podría ser innecesario si ya lo sabemos. O si no eres de las personas que tiene ciertas dudas, ¿verdad? Y que creen que tienen mentes muy analíticas y dicen, esto sí le creo, pero cuando abrió el mar no le creo. Esto sí le creo, pero cuando hice esto otro, o cuando tiró la vara Moisés al suelo y se convirtió en una serpiente, ya no le creo. En las cosas que yo considero sobrenaturales ya no lo creo. Pero hay una ley que dice, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Qué fue lo que sucedió con la vara? No se crea ni se destruye, se transformó. Nada más, ¿verdad? Ok, ¿por qué Pablo pone como al final a su audiencia
a una iglesia de creyentes, poniendo el peso de toda la teología en la palabra de Dios, que es fidedigna y fiel. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, ¿eso no será algo innecesario? No. Porque, repito, nosotros no somos judíos. Hace 2020 años se escribió esto. Y la audiencia era diferente que la audiencia de hoy. En los tiempos de Pablo, ¿verdad? Mediados del primer siglo después de Cristo, en el Antiguo Testamento, el Testamento hebreo, o en la versión griega que conocemos muchos como la Septuaginta, era efectivamente la escritura reconocida para los judíos. Pero recuerden que había muchos grupos intentando destruir el Evangelio. Había muchos grupos, como el día de hoy los hay, intentando disuadir a la gente de que eso no era la palabra de Dios. Y ese era el gran problema. Había un libro que le decían la literatura judía del Segundo Templo. Era importante para los judíos, pero no era inspirada. Había libros apócrifos, ¿verdad? Hay muchas Biblias católicas que vemos libros agregados que no vemos, como en una Reina Valera, en una Biblia textual, en una Biblia Dios habla hoy y en muchas otras Biblias. Son apócrifos, ¿no? Les llamamos deuterocanónicos. En algunos círculos también hay libros de la sabiduría de Salomón, eclesiásticos. Hay libros en una Biblia católica que está Tobías, Judith, Macabeos, etc. Esos libros, dice la gente, no sirven. Ok, esos libros sí sirven, pero nos hablan de la historia. Ejemplo, si tú lees el libro de Macabeos 1 y 2, son cosas atroces, estruendosas que pasaron, persecuciones de los creyentes fieles. Lo que no podemos hacer, que quede claro, es que esos libros que consideramos apócrifos o deuterocanónicos no son buenos en cuanto a la teología. No son buenos en cuanto a la teología. Son dos cosas diferentes. Hay otros libros pseudepígrafos, libros atribuidos falsamente a personas famosas, como el libro que dicen, es que Enoc debió de haber estado agregado. ¿Quién lo dice? Es que no fue un personaje importante. Sí. Pero a Dios no se le pasó nada. Están los libros que deben de estar. Pablo estaba intentando apelar a este conocimiento judío de que había otros libros. Y Pablo no se estaba metiendo con esos libros. Pero dice, el único libro inspirado que hay no son los libros de ustedes, judíos. Es la escritura. Por eso Pablo quiere dejar un precedente muy firme y muy claro. Toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, ¿verdad? También hay otros testamentos de los 12 patriarcas. También hay un testamento de la ascensión de Moisés. Estos libros eran muy leídos por los judíos, aunque no todos lo aceptaban como escritura. Hay libros sectarios. En Qumran, si se acuerdan de las cumbres de Qumran, donde se escribió el libro de Hebreos, la comunidad de los esenios, por ejemplo, se escribió y copiaron muchos documentos, además de las copias que se hicieron de la Biblia. Regla de la comunidad, Guerra de los hijos de luz, son otros libros que habían. Hijos de las tinieblas, había mucha información, pero no eran libros inspirados por Dios. Había filosofía y religiones griegas en el mundo grecorromano, ¿verdad? Que circulaban filosofías como la de Aristóteles, Platón, estoicos, epicúreos y muchísimos más. Estaba el gnosticismo que ya les he hablado, ¿verdad? Que tenían plenamente en tiempos de Pablo. El gnosticismo se desarrolla con una fuerza muy fuerte antes del siglo I, ¿no? De hecho, podemos comprobar todo esto en la historia. Pablo quería dejar algo firme. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Es inspirada por Dios toda. Y no estaba el Nuevo Testamento, obviamente no estaba ni terminado, ni la mitad de él, ¿verdad? Pero había muchos libros, ya todos los libros del Antiguo Testamento ya estaban. Todos esos eran una inspiración de Dios. Había también grupos de dualismo que decían el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Y esas enseñanzas filosóficas contravenían con la inspiración de las Escrituras, ¿verdad? De pasajes que, como el muy conocido del Salmo 51, en maldad he sido formado desde el vientre de mi madre, que está apelando a la genética también, ¿no? Entonces, había mucha información, muchos libros, pero lo que dijo Pablo fue muy claro. Ahora, la verdad es que ahora puedo entender, después de tanto tiempo, por qué Pablo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque había muchos ataques, como lo hay el día de hoy. Muchos grupos que tienen enseñanzas aparentemente buenas, ¿verdad? Y que hablan del amor, pero no proceden de las enseñanzas apostólicas, no proceden de las sagradas escrituras. Por eso le puse como título el poder transformador de la escritura. Y Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, y como sabemos, doctrina es enseñanza, pero no solo has seguido mi doctrina, has seguido también mi conducta. Y no es que Timoteo fuera atrás de Pablo observando cómo predicaba o qué hacía o qué dejaba de hacer. Timoteo lo imitaba con su vida. No solo era seguir por seguir, no, era abrazar las verdades y había una identificación y un llamado con el mensaje de Pablo. Ha seguido también mi propósito. Y Pablo le recuerda su ejemplo de vida, ¿verdad? Le recuerda también la paciencia, le recuerda el amor y lo que muchos no siempre nos gusta, ¿verdad? Los sufrimientos. Es una parte importante que a veces la gente cuando quiere abrazar la fe no se le enseña que va a sufrir. Y dices, yo no quiero el sufrimiento, pero ya viene integrado con la fe. No esa parte, ya viene, como decimos, el paquete completo. Era un llamado a ser diferente, un llamado a mantenerse fiel cuando otros se desviaban. Ese es el énfasis principal. No se trata solo de una advertencia, sino de una identidad y de un llamado. Pablo no dice solo, mira cómo están los demás. Tú eres distinto, Timoteo. En los últimos tiempos se evidenciará una gran diferencia entre quienes viven conforme a la naturaleza de los no redimidos y quienes por la gracia de Dios reflejan el carácter piadoso de los redimidos. Hay un contraste muy fuerte en toda la epístola. No se limita solo al conocimiento, a gnosis. Acuérdate que en el tiempo de Pablo había mucho, ya empezaba la filosofía. Ya empezaban los griegos con el conocimiento y la gente estaba ávida de conocimiento. De hecho, cuando Pablo llega al Areópago, ¿qué encontró? Gente de la clase más alta intelectualmente hablando, ¿no? Dando sus puntos de vista, filosofando. ¿Y cómo Pablo aterriza a toda esa gente? En esa estatua que no tienen ustedes, debe de estar la estatua del Dios que creó los cielos y la tierra.
Este contraste es muy fuerte y está muy marcado aún en estos días. ¿Con qué grupo nos podemos identificar más? Porque hay muchas versiones, como lo dije hace 3 semanas, todos los caminos llegan a Dios o nos llevan a Dios. Y eso no es cierto. Les platiqué de Rómulo y Remo, ¿verdad? Cómo fue una historia para que los caminos convergían en el Imperio Romano, y era una realidad. Pero de ahí lo desvirtuaron y dicen, todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones hablan del amor. Jesús destruyó eso. Yo soy el camino. Nada más, no hay más caminos. Yo soy el único y hay una exclusividad. Yo soy el camino. Lo que Pablo quería hacer, no solo dejar una conciencia y un llamado en el corazón del joven Timoteo. Quería que a través del carácter de Timoteo demostrara la evidencia de su transformación. Vivían tiempos peligrosos, todos creían que tenían la verdad, había mucho conocimiento, pero Timoteo, sepárate, que tu estilo de vida testifique la congruencia de lo que predicamos. La vida refleja la apariencia de piedad, la vida refleja el poder transformador del Evangelio. Y Pablo inicia con ese fuerte contraste, porque había gente que se oponía a la verdad. Dice en el pasaje, en el 13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos son los tiempos difíciles. Hay un sacerdote, un padre que se hizo muy famoso, seguro lo conocen, está en Facebook, el Padre Toro. Todo eso es como un circo que desafía a los evangélicos para él promover lo que él cree. Pero cuando han llegado personas con un conocimiento doctrinal, nadie puede, dice Pablo, nadie puede contra la verdad. ¿Cuántas hoy sectas no son alternativas religiosas? Literalmente son sectas. Hoy se encuentran en nuestros días como se encontraban en los días de Pablo, como el gnosticismo, el ascetismo. Hoy tienen diferentes nombres, como les dije, el dualismo, ¿no? El alma es buena. El unicitarismo, que no hay triunidad. ¿Cuántos grupos no se han levantado hoy con mentiras y engaños como lo proveyó, lo estaba recibiendo la revelación Pablo? Hombres malos irán de mal en peor, son impostores, engañando y siendo engañados. ¿Recuerdan el pasaje que les mencioné de los hombres que estudiaban las Sagradas Escrituras cuando escuchaban a Pablo? Ellos no asumían que Pablo hablaba con la verdad. Iban y corroboraban en las Sagradas Escrituras si lo que Pablo decía era lo correcto. Los bereanos. Hoy la gente asume que lo que alguien predica y dice es lo correcto. Ese era un problema en esos tiempos. No progresarán, dice, su insensatez será manifiesta a todos. Pero, ¿cómo es el contraste de Pablo con Timoteo? Tú has seguido mi enseñanza, mi conducto, propósito, fe, paciencia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Sabes en qué contexto se lo dijo eso Pablo a Timoteo? Pablo fue apedreado anteriormente en Listra, donde Timoteo nació. ¿Y dónde crees que volvió y regresó a predicar después de ser apedreado? Pablo, a Listra. Desde ahí empezó a escribir la carta. En el lugar donde fue apedreado. Con la autoridad de un hombre que sufría por el Evangelio y fue apedreado por causa del Evangelio, le escribe a Timoteo, fielmente debes de sufrir persecuciones, imítame.
Lo acababan de apedrear. Pedro sale de Listra y se va a Derbe con Bernabé. Predica el evangelio, hace muchos discípulos y regresa donde lo habían apedreado, a Listra. En Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo estaba capacitando a Timoteo para que cuando viniera el sufrimiento permaneciera fiel, permaneciera firme, transmitiera el evangelio como él lo estaba recibiendo. Pablo no le habla a Timoteo para que solo sea un observador pasivo de cómo vive Pablo. Le pide que imite su forma de vivir, que imite su manera de vivir. No solo cuides la teología, sino también el comportamiento, tu conducta. Sigue entrenándolo. Y vamos a ver qué le dice. Tú has seguido mi enseñanza. Una buena enseñanza te aleja de la moralidad. ¿Cuántas personas hoy en la sociedad se autonombran como buenas personas? Es que, hermano, yo no le hago daño a nadie. La buena enseñanza te puede ayudar a darte cuenta qué tipo de persona eres. Necesitas un Salvador. Como dice el Evangelio, hay caminos que al hombre le parecen de vida. Todas las personas son buenas a su propia opinión, pero esas verdades que creemos son falsas enseñanzas que se contraponen con Romanos. Y Romanos, que se escribió desde Roma, Pablo dice, no hay bueno ni aun uno. Y hay enseñanzas que dicen que a través de las obras vas a heredar el reino de Dios. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, eso decían mucho en la iglesia. Pórtese bien. Las mamás lo aprendieron muy bien. Hijo, pórtate bien. No hagas cosas malas. Como un hombre siendo malo puede hacer cosas buenas. Iba en contra de nuestra propia naturaleza. Parece que hacíamos lo que nos decían que no hiciéramos. No te pelees en la escuela. ¿No? No te juntes con ese tipo de amigos. No andes con ese muchacho. Ahí vas, ¿verdad? La rebeldía va ligada al corazón del hombre. Una buena enseñanza solo te aleja, te va a ayudar a alejarte de ser un hombre solo moral. Una buena enseñanza evitará que seas criticón o que seas juicioso. Hoy es sorprendente. Como en los tiempos de Pablo era sorprendente, como los fariseos eran criticones, solo estaban observando a ver qué hacían los demás, cómo lo hacían, qué dejaban de hacer. Eran entrometidos. ¿Cuántas veces hoy vemos a personas con una religión entrometidas? Una buena enseñanza te guiará a la compasión, a la empatía. ¿Cuántos grupos que más de parecer grupos religiosos parecen grupos de Al-Qaeda? Parece que promueven la ira, la desunión, disciplinas muy fuertes, ponen cargas en las personas que los mismos líderes no pueden llevar o no llevan, mandamientos de hombres. Una buena enseñanza te lleva a ser empático y te lleva a ser misericordioso. Una buena enseñanza también te ayuda a alejarte del legalismo. Una buena enseñanza no te permitirá consentir el pecado. Una buena enseñanza te va a enseñar que el servicio es algo que a Dios le agrada, como lo vimos en la mañana, el libro de Hebreos, del servicio, de ser útiles. Una buena enseñanza producirá una buena conducta, un buen testimonio. Estarás cuidando en la manera como vives. Pero también déjame decirte que muchos creyentes, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo? Hay propósitos.
No vivas por vivir. No te levantes y amanezcas a ver qué voy a hacer. A ver qué. Hay personas que dicen, a ver qué me depara el día. ¿Cómo? ¿En serio no tienes una meta? ¿En serio no tienes un plan de vida? Los creyentes debemos de tener propósitos. Debemos de tener metas que debes estar alcanzando día a día, trabajar para algo. De hecho, los padres, aunque no lo sepan, tienen metas y propósitos. Envían a sus hijos al kinder. Y después que acabas el kinder te me vas a la primaria, no quiero vagos. Y después de la primaria te me vas a... ¿No es una meta? ¿No estás trabajando con metas en tus hijos? ¿Qué pasa cuando abrazas el evangelio? ¿Ya no hay metas? ¿Ya no hay propósitos? ¿Ya es el vivir el día a día, el despertarme y a ver qué me depara el afamado destino? Debemos de tener metas, debemos de tener planes, debemos de tener propósitos. No podemos vivir sin propósitos. ¿Dónde vas a estar en 3 años? No sabes. No sé si vas a vivir o vas a morir, pero el creyente debe de tener metas. ¿Por qué no dices una de esas metas? Porque habla de metas y propósitos. Es compartirle a la gente de San Andrés en el evangelio. Esa es una buena meta. Una buena meta a corto plazo es cambiar mi carácter, ser transformado por la palabra de Dios, ser más paciente, más empático, más misericordioso, más funcional, más servicial. Podemos tener diferentes metas. En un mes quiero acabar este libro, Efesios. Quiero comprar un libro que hable de la oración. Tienes metas. No vivimos al azar por la suerte, por la casualidad. A ver qué voy a hacer el lunes, no lo sé. Pablo le dice a Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, pero también tengo un propósito. Llenar el evangelio de esas ciudades, sean llenas del conocimiento de Cristo. A veces despiertas y parece que estamos en un automático, sin saber hacia dónde estás dirigiendo tu vida. Vivimos el día a día. No es vivir por vivir. Fíncate metas a corto, mediano y largo plazo. Imagínate un estudiante, un joven de 8 años, pues, que vaya a la primaria, porque entran a los 6 más o menos, ¿no? Que le enseñas a tener metas, planes. ¿Qué quieres ser de grande, hijo, a los 15 años? No, pues no sé. ¿Qué te gustaría estudiar? No, pues tampoco sé. Y normalmente acabamos estudiando o trabajando en lo que trabajan nuestros padres, ¿no? Debemos no solo nosotros de tener metas corto, largo, mediano y largo plazo, sino promover que las personas tengan metas, tengan planes. Que digas, en este año voy a leer toda la escritura. Ya tengo un propósito, voy a alimentar mi alma. Dice en Proverbios, si la gente buscara la sabiduría como busca la plata, ¿cómo ves que la gente busca la plata? El afán, el trabajo, hasta los domingos, ¿no? ¿Y buscan la sabiduría? No. La gente está acostumbrada a vivir por vivir. En Filipenses 2:20 al 21 dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús.
Timoteo tenía una claridad. Él no estaba buscando la economía, él no estaba buscando una posición social, él no estaba buscando la admiración de los grupos religiosos. Él tenía la mira en las cosas del cielo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Normalmente la gente puede estar siempre buscando sus intereses. Eso le dijo Pablo a los creyentes. Buscan sus propios intereses. O buscas los intereses de tu esposa, o la esposa busca los intereses del esposo. Pero no es el mandamiento. Y nos habla de la fe, que es creer totalmente que los mandamientos de Dios son vinculantes y que sus promesas son fidedignas. ¿Por qué antes de astutamente Pablo hablarle a Timoteo, antes de entrar en las tribulaciones, le habló de la fe? Para prepararlo. No dejes de confiar en el Señor, no dejes de confiar en su fidelidad, no dejes de confiar en sus promesas. Toda la escritura, Timoteo, es inspirada por Dios. Confía en ella. Aunque andes en sombra de valle de muerte, sigue confiando. Nosotros no vamos por vista, ver que las cosas se complican más, los problemas nos abruman. Sigue confiando en la fidelidad de Dios. Estaba leyendo viendo un reportaje. ¿Y sabes dónde empieza el problema de las personas? En las mentes. Estudiosos opinan lo mismo. La mente enferma el alma. La manera de pensar de la gente enferma el alma. Imagínate esa mente que puede ayudar a sanar, también esa mente puede ayudar a enfermar. ¿Y cuántas personas a través de su estilo de vida no vemos que están muy enfermas? La negatividad, ¿verdad? La antipatía, el egocentrismo, que lo vimos, el narcisismo tan famoso, de que solo la gente usa a la gente para conseguir sus propios planes y propósitos. La mente enferma, una mente que no es saludable, va a enfermar, no solo a una persona, a una familia, en un trabajo. Sí les comenté que yo tenía un cuñado que trabajaba en Coppel, y no estoy haciendo promoción. Y él era el director de Coppel. Y decía que cuando llegaban las entrevistas, él decía, no les pasen por recursos humanos, porque recursos humanos se encarga de contrataciones. Él decía, era muy listo en eso, tráiganlos a mí. Y les hacía un perfil psicológico a través de varias pruebitas que la gente no entendíamos, ¿no? A través de varias preguntas. ¿En qué lugar naciste? ¿Qué color te gusta? ¿Qué animal te gusta? Para ver cómo iba a ser esa persona, cómo se iba a desempeñar en un futuro, en una empresa que estaba creciendo, una empresa tan importante. Para eso a él lo mandaban a capacitaciones continuas para conocer el perfil de la gente. Y había gente muy buena, pero decían, esta gente le vamos a dejar en un departamento que se destruyan. Chismosos, amargados, murmuradores, pero son buenísimos en su trabajo. Ahí van, todos juntos. No importa. Mientras saques el trabajo, destrúyense. Y es así. Por eso siempre te hacen exámenes, estudios, cuando vas a entrar a una empresa importante, ¿verdad? Para ver qué tan sano estás. Es más, mira, cuando Uber vino a México, te hacían uno de los estudios más largos. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo piensas? ¿Qué harías ante un problema? ¿Cómo lo resolverías? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Por qué ibas a interactuar con un pasaje, con una persona, con una mujer? ¿Cómo ibas a enfrentar problemáticas? Y decían, no eres apto para entrar en Uber. Literal. Imagínate en una empresa. Pablo, ¿cómo estaba preparando y capacitando a Timoteo? Y le dice, prepara a hombres fieles, hombres que a través de la persecución no tuerzan el evangelio, no lo tuerzan ni por conveniencia económica, ni porque estén en medio de problemas. Sabemos que en México ya llegó que dicen, nos van a forzar a las autoridades que predicamos el evangelio a casar 2 hombres o 2 mujeres.
ideología de género, como bien lo conocemos. Y si no aceptas, cárcel. ¿Qué dice Pablo? Prepara hombres fieles. ¿Importará la prisión? ¿Torceremos el evangelio para evitar la cárcel? El llamado a ser pastor no es cualquier llamado. Dios va a elegir hombres y les va a dar su gracia y les va a dar de su propia fortaleza para que persistan en el evangelio, aunque el evangelio no sea popular, no se doblen ante grupos que están hoy con ideologías de género intentando destruir la familia con sus ideologías. Hombres que se paren por la verdad a cualquier costo. Hombres que no se doblen por los problemas sociales, económicos o familiares. Porque si hay algo importante para Pablo, es el evangelio, porque es el corazón mismo de Dios mismo. Por eso es teología, Dios, logía, estudio. Estamos estudiando a Dios. Pablo estudiaba a Dios. Por eso decía, prepara hombres idóneos, que sean fieles, que no distorsionen el mensaje. ¿Cuántos grupos hay en la televisión como Pare de Sufrir, Cash Luna, que solo predican por dinero, desvirtuando el verdadero evangelio del arrepentimiento y fe en Cristo? Pablo no vivió cuando estaba en los tiempos de Pare de Sufrir, pero hoy tenemos esas sectas que han proliferado bastante. Y la gente, como dice el evangelio, se amontona a escuchar sanidades. Quieren buscar la paz, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pablo seguía capacitando fielmente al joven Timoteo, porque iba a enfrentar los ataques de muchas sectas, los fariseos, que lo menospreciaban por su corta edad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo le dice que nadie tome en poco tu juventud. Esfuérzate en conducta. Estamos viendo las cualificaciones de un verdadero hombre o mujer que han sido transformados experiencialmente por el poder del evangelio. La conducta, la enseñanza, el propósito, la fe, la paciencia. ¿Cómo lo usaban los griegos la paciencia? Querían decir paciencia con las personas. Es la habilidad de no perder la paciencia cuando las personas no entienden algo o son necias. ¿Cuántas veces en el diario vivir nos encontramos con gente terca, con gente necia, que les gusta hacer su voluntad? Tú puedes decirle, no te vayas por ese camino porque hay un perro y te va a morder. Y el necio se va a ir por ahí mismo. Donde le dijiste que no se vaya, se va a ir. Pero el problema no es ese. Es que no perdamos la paciencia. El amor. El amor conlleva también al perdón. El amor es un atributo de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que los creyentes debemos de tener este atributo comunicable? Segunda de Timoteo 2:25. Había gente que se oponía al verdadero evangelio en los tiempos de Pablo. Y como lo dije, los gnósticos, que eran muy conocidos, los fariseos, los ascéticos, había esenios, muchos grupos de personas que no querían el evangelio, no aceptaban a Cristo como Señor y Salvador, no aceptaban la deidad de Jesús. Pero ¿sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Cómo? ¿Se están oponiendo? Claro. Corrígelos tiernamente. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Amor no solo lo debemos de dar en una iglesia, en una congregación, a hermanos que profesan la fe. El amor también lo demandó el Señor en Mateo. Eso es muy fácil, amar a los que te aman. Pero el Señor nos mandó amar
a nuestros enemigos. Amar a los que nos atacan, amar a los que nos ultrajan, amar a aquellas personas que nos han causado daño. Y no vamos a hablar de cuantificación del daño, daño en cualquier grado, moral, sexual, emocional, físico, psicológico, porque hay muchos tipos de daño. Pero todos los vamos a concentrar como daño, aunque sea emocional, ¿verdad? Físico, verbal, sentimental, de cualquier tipo. El Señor nos entrena para perdonar a aquellas personas que nos han causado daño. O con aquellas personas que tenemos conflicto. En Mateo 5, 44, 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ay, qué difícil, Señor. Es que tú no sabes cómo es mi vecino. Es que tú no trabajas con ella. No sabes cómo me ha lastimado. Y Dios desde los cielos te respondería, todo eso yo lo sé. Pero tu distintivo es lo que te voy a decir. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludas solamente a vuestros hermanos, hasta en el saludo, fíjate dónde se fija el Señor, ¿verdad? Que solo saludas a los que te saludan, o solo saludas a los que te caen bien. ¿Qué haces de diferente? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, concluyente, sed vosotros perfectos, y no habla de que no falles, habla de madurez. Perfección en griego es madurez. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y nos habla también de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es continuar a pesar de los conflictos, continuar creyendo en la fidelidad del Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los discípulos deben de seguir comprometidos con Jesús. No serán consumidos por la persecución. El que quiera vivir piadosamente en Jesús será perseguido. Eso es una realidad que le dijo Pablo en su carta a Timoteo. En el verso 12, después de que Pablo enaltece al Señor y dice, de todas las persecuciones, de todas las veces que fui atacado, el Señor me libró. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Por eso la matanza de Chiapas, ¿verdad? Gente que profesaba una fe en Cristo. Llegó una secta muy fuerte de ahí, de esa región. Y tiene poco, no fue la historia que ya les conté de hace muchísimos años. Mataron a todas las personas, a niños, a mujeres, a jóvenes. Señores, lo estamos viendo. La gente va a ser perseguida por su fe. Bueno, ¿qué te digo del Oriente? ¿Qué te digo con los musulmanes que los decapitan a los creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué pecado? Por creer en Jesús. Parece que como si ese nombre fuera conflictivo para muchos. En Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Te perseguirán. Ahora, ¿qué maneras hay de que te persigan? En tu casa. Y te van a decir algo como esto: eres una fanática, eres una obsesiva, eres una religiosa,
Te perseguirán en el trabajo. ¿Cómo que no puedes decir mentiras? Tú tienes que hacer lo que yo diga. Yo te estoy pagando. Yo soy el patrón. Yo soy el empleador. La respuesta es sencilla. La fe no se prostituye. Y eso nos ha causado a los creyentes muchos conflictos laborales. Porque no estamos dispuestos a decir una mentira como una verdad por preservar o conservar un trabajo. Es uno de los mandamientos de Dios, no es exclusivo de los creyentes. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, no darás mal testimonio, no darás falso testimonio, ni mentirás. No darás falso testimonio, ni mentirás. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan? Ustedes, fíjate que qué duro, a la gente religiosa les atravesó la espada y les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque ustedes mienten como él desde el principio. Tergiversan a conveniencia como les conviene. Cambian la verdad por la falsedad. A veces hay creyentes que pueden llegar a mentir para preservar su trabajo. Qué pena. Qué pena que trabajen para los hombres. Ese es el temor al hombre, crea lazo. Jesús les dijo en Juan, ustedes son mis siervos, no son mayores que yo. Si yo estoy siendo perseguido, ustedes van a ser perseguidos. Van a ser atacados. Es más, en la misma congregación te pueden perseguir. Es que eres muy legalista. Es que todo quieres hacer bien. Te crees muy perfecto. La piedad molesta a muchas personas creyentes porque tenemos un Dios en los cielos que es santo. ¿Y cómo le dice de Pablo que viva Timoteo? Que sea, en capítulo 3, le habla de la piedad. Haciendo un contraste con los narcisistas que viven para ellos. Timoteo, tú tienes que ser completamente diferente. Y vimos lo que involucra la piedad, el amor, el propósito, la fe, la paciencia, la perseverancia, la doctrina. Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraban en la fe. Y fe no se traduce aquí como pistis, se traduce como conocimiento. Y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo poder resistir y al mismo tiempo preservar la doctrina? Solo hay una manera real de poder. Cuando tú eres persuadido que lo que tú estudias en las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios, no es la palabra de una religión nueva, no es la palabra de los apóstoles. Por eso Pablo dijo muy claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjate lo que dice el salmista, y el salmista no participó de la buena doctrina del Nuevo Testamento. En el Salmo 118, 19 y 18 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que podamos ver la importancia de su palabra. Porque su palabra va a corregir nuestro estilo de vida, porque su palabra va a crear una identificación con hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios. ¿Cuántas personas hay religiosas? Muchas, que viven como les place, que se conducen como mejor les parece. ¿Crees que sea suficiente creer en Dios y caminar con el diablo toda la semana? Esa dualidad es increíble. Si yo les dijera que cada persona que nace es enemiga de Dios, me acabarían. Pero eso es la verdad. Yo no escribí las Sagradas Escrituras. Eso enseña. Por eso necesitamos una reconciliación.
Sí, vamos a Romanos 1:18. Es uno de mis textos favoritos para ayudarle a la gente que entienda su posición sin Cristo. Romanos 1:18. Mari, va a ser parte 2 también de esta. Ya me comió el tiempo. Romanos 1:18. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 1:18? La ira, ¿sí empieza así? Porque en muchas, hablando de que hay muchos grupos religiosos, de que nunca tocan esos textos para que la gente no se sienta ofendida, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios, la ira, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Está hablando de género o está hablando de raza? Está hablando de raza. Que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué quiere clarificar el texto? Que los hombres que no son salvos no están bajo el amor de Dios, están bajo la ira de Dios. ¿Cuál es el propósito? No solo predicarle a gente creyente que su estilo de vida cambie, que su estilo de vida se caracterice por el amor, la paciencia, el servicio, la fe, sino también la predicación y la exposición del Evangelio. Es para la gente que tiene un engaño en su corazón y que cree en Dios, pero que no vive en conformidad a las verdades de Dios. Se arrepienta. Se arrepienta. Ese es el propósito. Cuando Pablo tenía los pergaminos y eran leídos en las diferentes iglesias, no tenían una Biblia como tal, tenían pergaminos, ¿verdad?, de cuero de cabra. Se leían para que la gente entendiera que no hay una relación entre Dios y los hombres. Si tú lees en el Antiguo Testamento, en Isaías 59:1 dice lo mismo. He aquí mi mano no se ha cortado para salvar, pero vuestros pecados han hecho una división entre Dios y los hombres, y he ocultado mi oído para no oír. El pecado causa división y debemos de reconciliarnos con Dios a través de Cristo. ¿Cuántas doctrinas hoy no se han infiltrado en nuestra sociedad? En 1531, con la venida de los famosos españoles, ¿verdad? Y que nos trajeron a la morenita. ¿Qué dijeron para conquistarnos como indios en ese tiempo? ¿Cómo podemos vencerlos? A través de la religión. Y después hubo una distorsión, checa las fechas. En 1531 dijeron que la guadalupana era la corredentora, era la intercesora, era la interventora. En 1531, siglo y medio después de Pablo, ¿dónde Pablo enseñó eso? ¿Te das cuenta que estamos plagados de engaños? No hay tal. Fíjate lo que dice, déjame ver. Vamos a Lucas 1, con ese texto terminamos para desvirtuar los engaños. Por eso es importante que comprendamos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Si tú debes de creer algo, alguien te lo tiene que demostrar a través de las Sagradas Escrituras. Una regla de hermenéutica y de la exégesis es: la Biblia interpreta a la Biblia. ¿Qué crees que? No, se me olvidó el nombre. Uno de los mayores engañadores del primer siglo. Fíjate lo que dijo. Vamos a regirnos por dos modalidades. Una, las Sagradas Escrituras, pero dos, por lo que diga el Papa. ¿Dónde queda ese pasaje? La profundidad de él. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero depende de lo que diga el Vaticano. Depende de la interpretación de un hombre. ¡Qué terrible! ¿Cuántas sectas hoy en día han abrazado esos engaños? La Escritura es inspirada por Dios y no tiene dos interpretaciones, solo tiene una interpretación. Tienes que estudiar para encontrar esa interpretación.
Lucas 1, 46. Fíjate la claridad. Ojalá las personas que vean esa enseñanza en Facebook abran sus ojos y miren las maravillas de la ley de Dios y empiecen a honrar al Creador. Fíjate lo que dice en el 46. Bueno, vamos al 45. Lo que dice Jesús a María, bienaventurada, quiero aclarar o clarificar esa palabra. Bienaventurada significa bendita. Ya ves que hay una palabra que dice bendita entre las mujeres. No está diciendo que eres una mujer sobrenatural y empoderada y redentora. Lo que está diciendo que hay una inclusividad. De su vientre nació el Mesías. Es todo. Nada más. Dice, bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿De quién? Señor. Y Señor en griego es amo. Entonces en el 46, fíjate cómo desvirtuamos esos engaños que la gente le han hecho creer. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48, importante, porque ha mirado la humilde condición de su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ok, cuando dice el 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, está hablando de Salvador de soteriología, del griego, liberación. María era una mujer común y corriente como tú y como yo. Yo no soy mujer, ¿verdad? Pero tú sí. Que lo único que necesitaba ella era una liberación y un perdón de sus pecados, como tú y como yo. ¿Cuántas veces escuchamos cosas heréticas, herejías, que es la corredentora? Bueno, yo he escuchado, y yo entiendo a la gente en esa ignorancia que no conocen las Sagradas Escrituras, es que María es la madre de Dios. Ay, yo dije, ya se fueron más arriba. Dios no tiene madre, porque Dios es creador. O sea, ¿cómo? ¿Te das cuenta? Tenemos que tener una claridad en lo que decimos y tenemos que demostrar lo que dijo Pablo. Toda la Escritura no es inspirada por el Vaticano. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el próximo domingo vamos a ver cuál es el enfoque de esa inspiración. Porque dice, es útil para enseñar. La gente tiene que aprender para redarguir. La gente tiene que ser redarguida, reprendida, corregida. ¿En qué? En su manera de pensar. En cuanto a Dios, todos los caminos nos llevan a Dios. Error. El único camino que te va a llevar a Dios es Jesús. Y vamos a hablar de todas esas maravillas. Por eso tú puedes orarle en tu casa y decirle, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Que Dios se revele a tu vida a través de las Sagradas Escrituras. Por eso dejó su palabra con poder. En Isaías, creo que es 10 u 11. Vamos a Isaías rápido. Ténganme paciencia tantita. Libro de Isaías. Creo que es el 11, sí, 11:25, ya me regresó la memoria. No, ay. Y es uno de mis pasajes también favoritos. Isaías. Ay. ¿No se acuerdan de ese pasaje que dice que así como la nieve que desciende de los cielos, así será mi palabra que no regresa vacía? Dice, y será prosperada para aquello que yo la envié. Lo único que quiero comprobar es que su palabra tiene poder. ¿Y qué usó Jesús para transformar nuestras vidas?
el libro de Aristóteles, las experiencias de Albert Einstein, de la física cuántica. No. Gracias. Isaías 55:11. Usó la inspiración de su palabra. ¿Dónde nos reveló a Cristo? En las Sagradas Escrituras. ¿Dónde nos reveló la grandeza de su Hijo? En las Sagradas Escrituras, en Hebreos 1:1. Quien constituyó heredero de todo. ¿Dónde? ¿Qué dice Romanos 11:33? Oh, profundidad de las riquezas de Cristo. ¿Dónde están esas riquezas? En su palabra. ¿Dónde dice que hace sabio al sencillo? En su palabra. ¿Dónde dice que su palabra sana? En Proverbios. El corazón alegre también hermosea el rostro. Estamos encontrando la importancia de lo que dijo Pablo en ese pasaje tan conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso pongo ejemplos de nuestro tiempo. Esa es la aplicación práctica. Pablo y Timoteo tenían sus propias luchas con otros grupos de personas que querían distorsionar la fe. ¿No te acuerdas de aquel pasaje famoso de Gálatas 1:8? Si aún un ángel del cielo o yo os anunciare un evangelio diferente, sea maldito. Oh, qué grave, qué fuertes palabras usaba Pablo. Sí, claro. Nadie tiene derecho a desvirtuar la palabra de Dios. ¿Qué dice en Proverbios? Maldito el que le añada una tilde, una coma, una letra, un acento a mi palabra. Su palabra permanece para siempre. Pablo estaba reafirmando en el corazón de Timoteo, como hoy yo quiero reafirmar en tu corazón, que las Escrituras son la palabra de Dios. Y tiene una utilidad impresionante, aún para la consejería, aún para enfermedades que la gente no sabe, que se pueden sanar a través de sanar el alma. No solo de cambiar la alimentación. Si cambiar la alimentación es difícil, imagínate para nosotros convencer o persuadir a un ser humano que cambie su manera de vivir. Imposible. Necesita un acto divino y soberano, alumbrado por su palabra. Y su palabra es misma como la luz, como la representa Jesús. Yo soy la luz. Pero también su palabra le dice, ella es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. La gente no puede comprender la importancia de la palabra de Dios. Y si tú eres creyente y la entiendes, estúdiala. Como el profeta que dijo, encontré tus palabras y las comí. Cuando Josías, para terminar, a los 8 años, un rey, encontró el libro de la ley, lloró. Un niño de 8 años. Un niño de 8 años lloró. Rasgó sus vestiduras porque se había perdido el libro de la ley. Estaba en ruinas. Y si recuerdas, cada rey que era puesto por Dios tenía que transcribir la ley de Dios, la ley moral de Dios. ¿Para qué? Para que dirigiera al pueblo en justicia. Y ya no había justicia. Y cuando este niño de 8 años encuentra ese libro de la ley, llora de la alegría de tener el libro en sus manos para poder dirigir al pueblo de Dios en conformidad a la justicia de Dios. No son cosas tan difíciles. Toda la Escritura es inspirada por Dios.